Bienvenidos a la tercera temporada de Mío Podcast, el espacio donde exploraremos los secretos, desafíos y oportunidades del fascinante mundo inmobiliario. Yo soy Karen Guerra, tu guía en este viaje informativo, donde después de 2 temporadas llenas de aprendizajes y descubrimientos, estamos listos para sumergirnos aún más en el interesante mundo de las propiedades en México. En esta temporada, a través de entrevistas con líderes de la industria, expertos en bienes raíces y mentes innovadoras que están transformando el panorama en esta industria, descubriremos las tendencias, desmentiremos conceptos complejos y brindaremos consejos prácticos para compradores, vendedores e inversionistas por igual. Así que únete a nosotros cada semana para una dosis de conocimiento, inspiración y la pasión que compartimos por los bienes raíces. En Mío Podcast estamos para guiarte, informarte y hacer de tu viaje en el mundo de las propiedades una experiencia emocionante. Bienvenidos a su podcast semanal dedicado al mundo inmobiliario. Cada semana exploramos las voces y visiones de expertos destacados en el sector, quienes comparten sus experiencias y trayectorias. Hoy no es la excepción. Tenemos el placer de recibir a Manuel Mier, un líder destacado en el sector empresarial y tecnológico. Desde el 2019 es cofundador y director general de Multiburó, empresa pionera en el sector inmobiliario, especializada en datos y analítica para facilitar las operaciones de arrendamiento rápidas y seguras. Reconocido por su liderazgo e innovación, Manuel ha sido galardonado por KPMG y ha destacado en Emerge Americas 2022. Su compromiso con la innovación incluye roles como consejero en Comparmex y director de innovación en AMPI Guadalajara, además de fundar la primera aceleradora de inmobiliarias. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí, muchas gracias. Muy bien, pues feliz lunes a todos los que nos están escuchando. Platícanos un poco de tu trayectoria, ¿qué es lo que te impulsó a crear Multiburó después de venir de un sector financiero? Sí, pues bueno, justamente creo que la parte de venir de un sector distinto me permitió tener pues unos ojos críticos a ciertas cosas que a lo mejor para quienes, y así sucede, ¿no? Cuando ya estamos enrolados en algo, a veces es complicado verlo de una forma distinta. Entonces el hecho de yo venir de un sector diferente y de repente involucrarme en el inmobiliario, creo que eso me ayudó mucho a poder tener estos ojos, esta perspectiva diferente. Y para mí algo que fue muy claro, fue muy notorio en el sector de arrendamiento de inmuebles, cuando se hacen las investigaciones de inquilino, que cualquiera que esté en el sector inmobiliario sabe de lo que estamos hablando. Lo que yo noté, que la verdad no podía creer, se me hacía algo pues, increíble, que no hubiera análisis de riesgo y que simplemente a lo que le llaman o llamaban investigaciones de inquilino fuera buscar un par de boletines legales, revisar si había a lo mejor alguna demanda por ahí, pedir una identificación y emitir una opinión sesgada y subjetiva, lo cual pues, es contrario y opuesto a lo que es un verdadero análisis de riesgo, donde es a partir de información objetiva. Entonces, esa fue la carencia principal que yo noté y ahí fue donde identificamos la gran oportunidad de mejorar un servicio de alta demanda y tan importante como la investigación de inquilinos. Perfecto. Ahora que comentas sobre los servicios, platícanos de forma simplificada qué es lo que ofrece Multiburó. Mira, nosotros ofrecemos una plataforma que te permite digitalizar el proceso de arrendamiento de inmuebles, eliminar por completo el papel, hacerlo mucho más ágil. Y básicamente los resultados que te va a dar o a cualquier profesional inmobiliario es poder elegir al inquilino ideal en tiempo récord, poder generar contratos seguros y convenios de justicia alternativa para elevarlos a categoría de sentencia y poder cubrir ciertos riesgos ante el incumplimiento del inquilino, como el impago, todo en una sola plataforma, en un servicio lineal único desde tu teléfono. Ok, y del momento que uno empieza a hacer ese trámite, ¿en cuánto tiempo nos dan un resultado favorable? Ujú. Eso, bueno, en el proceso todo comienza cuando como inmobiliario, como intermediario de la renta, tienes un candidato, tienes un prospecto de inquilino. En ese momento, desde nuestra aplicación, vas a dar de alta una nueva solicitud de arrendamiento, la cual le llega automáticamente a tu prospecto un link para que pueda dar comienzo a su solicitud. En esta solicitud, la persona, este candidato, prospecto inquilino, lo que va a hacer es, número uno,
y bien importante, que muchas veces también es algo que notamos que en procesos tradicionales muchas veces se brincaban, el consentimiento legal. Ujú. Estamos tratando con datos personales, con información Así es. sensible, información bancaria, etcétera, etcétera. Y hay legislación, hay leyes que regulan el tratamiento de esta información. Nosotros recabamos el consentimiento legal de esta persona, que es un prospecto, todo desde la plataforma. Ya que tenemos su consentimiento legal, entonces vamos a solicitarle cierta documentación y alguna información, la cual nosotros vamos a verificar ante ciertas bases de datos e información que son los originales o quienes contienen dicha información, llámese buros de crédito, llámese INE, Ujú. llámese RENAPO, etcétera, etcétera. Y una vez que esta persona ha terminado este proceso de cargar esta documentación, etcétera, etcétera, lo cual para él puede ser muy ágil, en cuestión de unas cuantas horas puede haber reunido todo lo que le solicitamos. Ujú. Para nosotros es cuestión de también unas cuantas horas ya generar un resultado y el Ujú. resultado dependerá, bueno, pues ya del análisis que nuestros sistemas le aplican a este cúmulo de información y lo reflejan en un reporte que llamamos multireporte, que se presenta en un lenguaje natural, sencillo, fácil de comprender para cualquier persona, no tienes que ser un Ujú. experto analista, y te da una calificación de 0 a 100, muy simple para poder gestionar adecuadamente tu riesgo. Muy bien, en mi experiencia y creo que también para muchos colegas inmobiliarios, muchas veces notamos a nuestros clientes muy preocupados, obviamente, por las personas que van a habitar las propiedades. ¿Qué puntos debemos considerar en esa investigación, en ese análisis del inquilino para que el cliente se pueda quedar tranquilo? ¿Cómo lo podemos proteger? Aparte ya de tener toda su información, ¿qué más ustedes ofrecen para tener esa seguridad con el cliente? Ok. Bueno, ya que tienes un candidato bien perfilado, ya que básicamente son los principales riesgos a cubrir es el de identidad, que la persona que dice ser sea, que no sea una suplantación, el riesgo de incumplimiento, que tenga la solvencia y la capacidad para pagar el compromiso, y la prevención de fraude. Una vez que Ujú. hemos cubierto esos tres elementos y has elegido al inquilino ideal para ti, entonces viene la parte de iniciar ese arrendamiento con la firma de un contrato. Y esa parte es muy importante también porque ese contrato, una cláusula, la falta de una cláusula o alguna cláusula confusa puede hacer toda la diferencia. Entonces es muy Ujú. importante elaborar contratos profesionales y adicionalmente al contrato, pues hay protecciones extras que podemos agregar, ¿no? Ya tenemos un contrato seguro, ahora bien, podemos inscribirlo en el Instituto de Justicia Alternativa para que se eleve a categoría de sentencia. ¿Qué sucede en términos legales cuando pones un contrato con convenio de justicia alternativa? Básicamente Ujú. vas a obtener fecha cierta y autenticidad. ¿Qué significa eso? La fecha cierta quiere decir que tienes la certeza del momento exacto o la fecha exacta en la que se firmó. ¿Sí? Va a ser irrepudiable. No podría ninguna de las partes decir que la fecha es incorrecta, dado que quedó un registro en el instituto. Lo mismo con el contrato como tal. No podría repudiarse, dado que al quedar una copia en el instituto, pues el instituto es la autoridad que puede dar certeza de que ese documento existe a partir de un determinado momento y con ciertas características. Entonces, eso en términos legales, pues puede evitar muchísimos alegatos y controversias que pueden Ujú. alargar los procesos Ok. por años, ¿no? Y por último, también ofrecemos coberturas en caso de que el Ujú. inquilino incumpla, porque acuérdense que no existe la certeza Claro. absoluta, eso es Ajá. imposible, siempre va a haber un mínimo de riesgo y lo que hacemos es mitigar ese mínimo de riesgo a través de coberturas para que si el inquilino incumple, pues puedas contar con nuestro respaldo para hacernos cargo de la recuperación de inmueble y de rentas adeudadas. Muy bien, a mí me parece muy interesante la visión que tiene Multiburo porque creo que para todos los colegas inmobiliarios nos van a simplificar todas las transacciones porque ya obviamente estamos hablando de tecnología e inteligencia artificial, pero platícame por favor, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al adaptar los procesos de arrendamiento de lo físico a lo digital en cuestión de llevar la documentación a oficinas, llenar las solicitudes a mano? ¿Cuál ha sido uno de los desafíos que te has Ujú. enfrentado? Pues mira, creo que de cara al mercado, de cara tanto a los brokers y profesionales inmobiliarios como inquilinos,
Creo que llegamos en un momento ideal. Nosotros nos incubamos en el TEC de Monterrey en 2019, antes de la pandemia, y ese mismo año ya estábamos operando, ya estábamos haciendo nuestros primeros servicios, y al 2020 llega la pandemia. Entonces, nosotros de alguna manera ya nos estábamos iniciando a posicionar, llega la pandemia y el tema de digitalizar procesos como estos se empiezan a acelerar y a convertir, pues ya no solamente en algo que a algunos les pudiera gustar, sino en una necesidad, ¿no? De repente el inquilino o el propio asesor o el dueño dicen, ¿sabes qué? Yo el menor contacto posible, ¿no? Entonces, todos sabemos que a partir de ahí se aceleran este tipo de procesos y de alguna forma nosotros nos permitió ya estar ahí posicionados y eso nos impulsó también, ¿no? Eh, Retos como tal, pues muchísimos. La realidad es que es un reto el emprender todos los días, Ujú. pero concretamente, por ejemplo, el tema de generar conectividad con ciertas bases de datos de forma automatizada para poder agilizar y dar certeza en el proceso, pues eso es algo que nos ha costado tiempo, recursos, dinero y que además requiere un mantenimiento y una actualización constante. Por Ujú. ejemplo, nosotros tenemos conectividad directa con los dos buros de crédito en México, Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Y eso, pues, atrás hay un montón de implicaciones legales, tecnológicas, de seguridad de la información y cosas que hay que tener en continuo mantenimiento y cuidado. Me parece muy interesante ahorita que estamos en la era de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que esta tecnología podría anticipar el comportamiento de los inquilinos para evitar experiencias negativas? Pues bueno, me gustaría mencionar primero que el tema de la inteligencia artificial es una revolución. Yo creo que a veces, a lo mejor, algunas personas después nos cuesta dimensionar el tamaño de lo que estamos viviendo y de lo que se viene en los próximos años. Y en temas de lo que nosotros hacemos, que es el arrendamiento y la elección de los inquilinos, etcétera, la inteligencia artificial nosotros la aplicamos ya de hace algunos años. Ujú. Por ejemplo, nosotros utilizamos Machine Learning, que es una rama de la inteligencia artificial que permite a nuestros modelos de riesgo que predicen el comportamiento de pagos del inquilino alimentarse de información constantemente para cada vez ser más precisos. Y eso es una forma de inteligencia artificial Ujú. que la realidad pues ya tiene varios años. No es como mucha gente se dio cuenta de la inteligencia artificial ahora con ChatGPT hace año y medio, ¿no? Fue cuando se empieza a hacer masivo, pero la realidad es que es una tecnología que ya tiene tiempo atrás que se viene desarrollando. Nosotros la estamos usando de esta forma y desarrollando y evolucionando modelos que nos permitan ser cada vez más precisos y poderle dar una calificación a personas que hoy pueden estar excluidas por no tener información bancaria, por no tener un perfil financiero, por encontrarse en la economía informal. Ujú. La inteligencia artificial se puede utilizar para prever el comportamiento de personas en las que incluso no tienen ese tipo de información. Platícanos un poco sobre la inclusión inmobiliaria, ahorita que tenemos tantas intervenciones tecnológicas en este sector. ¿Tú cómo lo ves en un futuro? ¿Es positivo que haya esta inclusión inmobiliaria cuando antes estaba Ujú. como muy enfocado en un nicho nada más de personas? Sí, sí, ese término justamente lo traje del mundo financiero, donde la inclusión financiera es algo de lo que se habla desde hace décadas y trata básicamente de cómo incluir a aquellas personas que están excluidas por razones económicas, sociales, simplemente de ubicación geográfica, donde a lo mejor no tienen acceso a una sucursal bancaria y por lo tanto no tienen acceso al sector financiero como tal. Bueno, esto traducido al sector inmobiliario, pues también nos encontramos con personas que, y seguramente los asesores y la gente que se dedica a las rentas, seguramente se va a acordar de alguna ocasión en la que ha tenido algún candidato, alguien interesado, a quien tienen que rechazar porque a lo mejor no tiene estados de cuenta bancarios, por ejemplo. Ujú. Pero cómo probablemente esa persona tiene la mejor capacidad de pago. Usted es un Ujú. gran perfil, puede ser un gran pagador, pero al no tener un comprobante bancario oficial o cierta documentación
que pueda avalar sus ingresos, termina siendo rechazado. O un extranjero, por ejemplo, que a lo mejor en su país ha generado algún tipo de historial, puede ser un buen perfil, pero por ciertos estigmas sociales de que viene de tal país y de ahí vienen los delincuentes, Sí. pues mejor lo rechazo en automático, ¿no? Bueno, pues la inclusión inmobiliaria a la que nosotros nos referimos es el poder, a partir de la información, darle un perfil que nos dé la confianza suficiente para poderle rentar a estos perfiles de personas que muchas veces son excluidos simplemente por la falta de información. Muy bien. Platícanos un poquito, ¿qué te diferencia en comparación con los demás sectores que están manejando estas plataformas digitales? O sea, ustedes están enfocados nada más en análisis de inquilino y en la protección, obviamente, con pólizas, ¿no? Ujú, Ajá. ¿Qué otras empresas o cómo tú nos podrías especificar la diferencia que ustedes tienen? ujú. Bueno, de entrada nosotros nos hemos especializado en el tema del arrendamiento de inmuebles. Empezamos haciendo la investigación de inquilinos. Hoy abarcamos una parte más amplia del arrendamiento, desde la elección, la firma y la protección del arrendamiento durante toda su vida. Eh, Vienen cosas nuevas hacia adelante, es parte de nuestro ADN, es la constante innovación. Vienen nuevos servicios que me los voy a guardar un poquito para más adelante, pero cosas bien interesantes que van a hacer todavía más completo Ok, el servicio. Y, pero ¿qué nos hace diferente? Nuestro enfoque en los datos y la analítica. ok. Seguramente, y todos lo sabemos, hay muchos servicios de investigación de inquilino, Ujú. pero nosotros no hacemos investigaciones, hacemos análisis, que es muy distinto. El análisis requiere la información y es un paso más allá. Y además es un análisis, pues, con el uso de tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial, y eso nos permite diferenciarnos entregando reportes con información mucho más precisa y confiable que procesos tradicionales. Pero aquí es como que está rechazado o pasó. ¿Cómo ustedes Mm, miden ese resultado? El inmobiliario es el que lo va a decidir, el propietario. ujú. O sea, ¿en qué nos podemos basar para ver Sí. si sí le Esa podemos rentar o no? es una buena pregunta y es como, por ejemplo, en el mundo financiero hay calificadoras de riesgo que te dicen, esta empresa o este activo financiero tiene una calificación tal, pero no significa que te estén diciendo que inviertas tu dinero ahí o allá. Simplemente te están dando una referencia sobre el nivel de riesgo y el potencial que tiene sobre determinado activo. Y ya eso te va a ayudar a tomar una decisión consciente, una decisión profesional. Eso es justamente lo que nosotros hacemos en el tema del arrendamiento. Nosotros recolectamos, verificamos y te entregamos toda esta información en una forma muy sencilla de entender para ti, para que tú puedas hacer en conjunto con la información que nosotros entregamos, con otra información que tú puedas complementar, como por ejemplo, si tuviste ya un cara a cara o a lo mejor hasta por videollamada o una llamada Ujú. telefónica con el posible inquilino, pues tú también ahí pudiste haber recabado cierta información, ¿no? De feeling, de Ok. colmillo, de experiencia, que en complemento con información objetiva, analizada y verificada, te van a permitir tomar una decisión mucho más consciente, con un riesgo mucho más bajo que si te basaras solamente en lo que tú alcanzaste a ver. Bueno, ¿y cómo te ves aquí en 5 a 10 años, Multiburó, Manuel Mier? O sea, ¿cómo crees que va a ir creciendo esta trayectoria de Multiburó? Pues yo me siento que todavía me queda un camino importante por recorrer en Multiburó. Ajá. Todavía varios años, tenemos muchas cosas por hacer. Tenemos una visión mucho más grande de lo que hoy hemos hecho. Vamos en el camino correcto. Y en los próximos 5 años estaremos posicionados como líderes en México, como empresa referente en arrendamiento de inmuebles y todo lo que tiene que ver con la verificación y corroborar datos referentes a inquilinos, a fiadores, obligados solidarios, arrendamientos, etcétera. Y unos pocos años después, poder llevar todo esto a otras regiones en Latinoamérica, en Estados Unidos,
donde hemos visto que incluso en Estados Unidos, que evidentemente sí nos lleva ventaja en muchas cosas, pero a pesar de que nos lleva ventaja en muchas cosas, la necesidad puntual que tenemos aquí en México de este tipo de verificaciones, allá también la tienen. También Entonces, existe. Multiburo ahorita se podría decir que está posicionándose en México o ya te encuentras también en otros países. Hoy en día operamos en México, tenemos clientes en diferentes estados de la Estados. República. Ok. Ajá. Estamos en un proceso en el mundo de las startups se le llama escalamiento. Ok. Estamos en medio de ese proceso de escalar, de crecer exponencialmente en los próximos años para posicionarnos como referentes en México. Y, eh, y una vez que hayamos logrado ese objetivo, estaríamos pensando en países como Colombia, como Argentina o hacia el norte como Estados Unidos, donde ya hemos tenido acercamientos y hemos identificado que hay necesidades, obviamente que con sus particularidades cada región, pero al final, en esencia, esta parte de poder generar confianza entre dos partes, que es un arrendador y un inquilino, y más ahora con tanto movimiento, incluso pues en personas que migran a otras naciones, pues es muy importante contar con una solución que permita generar esta confianza entre las partes en el arrendamiento. Excelente, Manuel. ¿Algún mensaje que quieras compartir a la audiencia? ¿Dónde te pueden encontrar en redes si quieren, obviamente, tener el servicio que ustedes están manejando con Multiburo? Invítanos, por favor. Claro que sí. Pues mira, quien guste contactarnos y saber más de nosotros puede buscar en Google multiburo.com.mx y de ahí visitar nuestro sitio. Ahí tenemos también el WhatsApp directamente para que nos puedan escribir. En nuestras redes sociales, en Instagram como @multiburomx. Y la otra pregunta era la de que... ¿Alguna invitación que les quieras hacer? ¿Algún descuento? No sé cómo manejas lo de las pólizas y los que te escuchen en Súper. este episodio, que se Sí, puedan acercar contigo. me parece muy bien. Aquellas personas que todavía no han utilizado nuestros Ujú. servicios, que mencionen que escucharon este capítulo en el podcast, les daremos un descuento especial en su primer servicio con nosotros, con mucho gusto. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo y colaboración con Mío Podcast. Esperemos que esta charla sea de gran utilidad para el gremio inmobiliario. Amigos y colegas, gracias por acompañarnos en un episodio más. Yo soy Karen Guerra y les recordamos que nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y TikTok como Mío Podcast, en donde cada semana los acercaremos a nuevos temas de relevancia en el mundo inmobiliario. Síguenos también en Facebook como Movimiento Inmobiliario de Occidente. Muchas gracias por acompañarnos.